Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes para explicarles pues lo que para la cirugía cardíaca sí que es un problema, que es el manejo de hacer esta cirugía sin sangre o con la menor sangre posible. Yo antes de empezar me gustaría centrar un poco el tema y creo que han hablado durante toda la semana sobre esto. Está muy claro que hay muchas partes del mundo donde la sangre no está disponible, hay sobre todo mucha necesidad de sangre en la población infantil. Es verdad que para poder cubrir las necesidades de todo el mundo en cuanto a hemoderivados tendríamos que tener muchos más donantes, pero además hay veces en que la sangre está disponible pero no es segura, y esto ocurre en muchos países del mundo. Entonces, ¿por qué medicina y cirugía sin sangre? Pues bueno, está claro, ¿no? Yo creo que la sangre es un bien escaso, hay mucha más demanda que no oferta. La transfusión es un acto terapéutico que no está exento de posibles complicaciones. El uso de hemoderivados tiene un alto coste. Y la medicina y cirugía sin sangre es posible, incluso en especialidades como la nuestra, que son potencialmente muy sangrantes. Fíjense cómo en estos datos, para hablar de la demanda, pues en Cataluña, por ejemplo, hay 291.000 donaciones al año, unas 38,8 donaciones por 1.000 habitantes, las necesidades son muy altas, pero fíjense en el anuncio del Messi, lo he puesto, aunque yo soy del Español, pero he puesto al Messi. Cataluña necesita aproximadamente 11 litros de sangre cada minuto. Está claro que la demanda es brutal, o sea, hay que buscar una manera de que esto no tenga que ser así, porque es imposible de cumplir esto, ¿no? Está claro, lo saben, la transfusión tiene una serie de riesgos de posibles infecciones, aunque la sangre hoy día es muy segura, siempre hay posibilidad de infección, hay posibilidad de problemas pulmonares, hay reacciones idiosincrásicas, hay toda una serie de cosas que hacen que la terapia transfusional pues tenga que ser vista, como siempre, con precaución, ¿de acuerdo? Puede producir una inmunomodulación, puede disminuir la inmunocompetencia, esto también es muy importante en cirugía cardíaca, porque ya las técnicas que utilizamos ya de por sí determinan una disminución de la respuesta inmune del organismo, y es por eso que ya hace mucho tiempo, que incluso en pacientes muy críticos se demostró que los pacientes que no se transfundían en las UCIs pues iban mejor que aquellos que se transfundían, en términos de mortalidad. Y que además, en cuanto a las especialidades quirúrgicas, esto tenía un impacto en el coste que no era nada despreciable. Y pueden ver aquí cómo en prácticamente todas las especialidades quirúrgicas, la cirugía cardíaca está arriba del todo, el coste pues normalmente se duplica. ¿Por qué existe este coste? Existe este coste que a veces no tenemos en cuenta porque no solo es poner el hemodderivado, que puede tener un precio determinado. Fíjense en los precios que marca el Departamento de Salud aquí en Cataluña, que eso es un precio que pudieran decir ustedes que es, bueno, que es tolerable, que es aceptable, pero el proceso de transfundir es mucho más costoso, porque en una transfusión participa mucha más gente, participa el celador que va a buscar la sangre, las pruebas cruzadas, el reactivo, la enfermera que pone esa sangre, etcétera, etcétera. Más o menos se calcula que transfundir a un paciente puede costar unos 1.000 euros, lo cual si multiplican por la cantidad de veces que lo hacemos, determina un coste enorme para la sanidad pública o privada en cualquier caso. Este es todo el proceso de la utilización de hemoderivados, donde saben ustedes que participa mucha estructura y mucho personal de especialidades diferentes. Fíjense unos datos que realmente nos hacen centrar mucho el tema. Esto es un estudio muy típico, el CRIT Study, que se publicó en JAMA en el año 2002, donde explica un poco cuál era la práctica habitual de transfusión en una gran cantidad de UCIs en un registro que se hizo. Fíjense, la anemia era muy común en el paciente crítico, cosa normal porque son pacientes de UCI que tienen mucha patología. La transfusión era muy frecuente, hasta en un 50% de casos. El número de unidades transfundidas era elevado, casi nunca se transfundía un solo concentrado. La mayoría de esas transfusiones se hacían en los primeros 2 días de ingreso del paciente. El umbral de transfusión era variable según eran centros de Estados Unidos o de Europa, pero normalmente era en una hemoglobina de 8, entre 8 y 9. La transfusión aumentó en esos pacientes la infección nosocomial, la estancia y la mortalidad, pero fíjense una cosa que llama mucho la atención, que en 2/3 de los casos la transfusión no tenía una indicación clínica ni fisiológica, sino que simplemente se había valorado el número del hematocrito. Esto ha llevado a algunos especialistas en medicina transfusional, como el doctor Moscovitz, por ejemplo, a decir esto, que es una cosa muy tremenda, ¿no? Que la verdadera causa de las transfusiones no es ni la comorbilidad del paciente,
ni la pérdida de sangre, sino la actitud y el comportamiento del médico y del centro hospitalario. Y esto, aunque pueda ser exagerado, nos viene a decir que en todo este problema de la transfusión y las necesidades de sangre es muy importante la mentalidad, el conocimiento que se tenga del tema de la sangre y cómo se aborde ese tema. Naturalmente, podríamos decir, después de lo que hemos visto, que la política transfusional pues seguramente está equivocada, potencialmente es mala para el paciente y que es muy costosa. ¿Qué ocurre en cirugía cardíaca? Porque si este es el panorama, realmente vamos a ver qué ocurre en una especialidad donde al paciente normalmente le abrimos el espacio vascular ampliamente, con lo cual teóricamente puede haber pérdida de sangre en abundancia. Fíjense, el sangrado intra y posoperatorio es un problema muy serio. Lo normal es que por los drenajes tengamos un débito a las 24 horas entre 1/4 de litro o 1,5 litros. La reintervención por sangrado, según las series, va entre un 1 y un 7%. Entre un 20 y un 90% de pacientes reciben transfusiones. Raramente se transfunde un único concentrado, ya lo habíamos visto, y el 15 o 20% de todas las transfusiones de los hospitales de un país son por culpa de la cirugía cardíaca, que representa más o menos un 2% de toda la cirugía que se hace en un país. Es decir, realmente, en el campo de la cirugía cardíaca, el tema de la sangre puede ser un gran problema. Para ir un poco rápido en esto, porque hay múltiples estudios, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que hoy día hay una evidencia científica suficiente y clara de que el paciente operado del corazón va mejor si no requiere hemoderivados. Y en las últimas guidelines de las sociedades de cirujanos torácicos y de anestesistas especialistas en cirugía cardíaca, incluso de la sociedad de perfusión, queda claro que hay que intentar no transfundir a los pacientes que se operan del corazón. ¿Por qué? Pues porque se ha visto que el paciente transfundido tiene una supervivencia menor, incluso esta supervivencia a largo plazo está relacionada directamente con el número de concentrados que ponemos al paciente, porque ese paciente tiene mucha mayor morbilidad. Fíjense que es morbilidad mayor, y en cuanto a fallo renal, intubación prolongada, infecciones serias, morbilidad cardíaca, bajo gasto o morbilidad neurológica, en todos los apartados el paciente transfundido tiene una mayor morbilidad que no el paciente no transfundido. Fíjense una cosa curiosa, esta la puse porque me llamó mucho la atención. Parece ser que el estar casado aumenta la supervivencia en un paciente que le operas del corazón. Eso es para centrar el tema en un asunto que a veces estamos pendientes de una serie de factores que pueden ayudar al paciente operado del corazón, cuando en realidad el tema de transfundirle o no sí que es un verdadero problema. Conclusión, fíjense, existe una evidencia total de que el paciente que se transfunde en cirugía cardíaca tiene mayor posibilidad de hacer comorbilidad importante o tener mayor mortalidad a corto, medio y largo plazo que el paciente que no se transfunde. Es por ello que incluso, fíjense, incluso hay algún estudio que dice que puede afectar la calidad de vida del paciente a largo plazo. Y los costes, de la misma manera que en el estudio anterior veíamos que los costes subían para todas las especialidades quirúrgicas, pues fíjense cómo en nuestra cirugía, cuando un paciente sangre y tengamos que reintervenirle, lo que una cirugía coronaria en Estados Unidos vale unos $20.000, pues pasa a costar casi $37.000. O sea que es un coste aumentado considerable. ¿Es posible hacer cirugía cardíaca sin sangre? Bueno, pues vamos a ver si es posible, pero desde luego parece que sí que tendríamos que intentar hacerla, porque acabamos de decir que ni es bueno transfundir a los pacientes operados de corazón, ni tenemos una disponibilidad de sangre como para poder cubrir toda la demanda. Fíjense, en el año 77, el doctor Cooley, que era muy buen cirujano, también es verdad, en Houston ya realizó miles de intervenciones, de las cuales más de 500 fueron realizadas en pacientes testigos de Jehová. Es decir, aquí había una limitación total de no pasar sangre. Esto se hizo en el año 77, con los medios que teníamos en el año 77. Es decir, parece que de entrada es posible hacer cirugía cardíaca sin tener necesidad de transfundir. Pero que sea posible no quiere decir que sea fácil. En mi opinión, no es fácil. ¿Por qué? Porque hay que juntar 4 cosas fundamentales. 1, la mentalidad. Hay que tener claro que transfundir no es bueno e intentar evitarlo. 2, el equipo. Tiene que haber un equipo
que todo el mundo tenga el mismo objetivo y que tengan claro que hay que hacer lo posible para no transfundir al enfermo. El programa, tiene que haber un programa de ahorro de sangre. Y el know-how, hay que saber hacerlo. Una cosa es que tú tengas un recuperador celular y otra cosa es que sepas utilizarlo. Es decir, todo esto pues cuesta de unirlo en un puzzle que pueda determinar que haya un buen programa de ahorro de sangre en cirugía cardíaca. Fíjense, una cosa muy importante, y esto los médicos de la UCI se reirán, porque siempre que llevamos un paciente a la UCI y luego sangra, cuando volvemos siempre decimos, no hemos encontrado nada, todo difuso. Bueno, en realidad, el 70% de los casos era un problema quirúrgico. Es decir, había algún vaso, o alguna sutura, o alguna estructura que sangraba. Bueno, pues es un problema nuestro, ¿no? Yo tenía un jefe que siempre decía, bueno, cuando sangraba algo decía, bueno, vamos a ver si lo dejamos al menos como estaba antes, ¿no? Bueno, pues eso es un problema técnico. Fíjense que la coagulopatía existe, luego veremos por qué, pero el problema técnico es muy importante y hay que ser cuidadoso. Naturalmente, que el hecho de trabajar con circulación extracorpórea, ustedes saben que para hacer cirugía cardíaca, en la gran mayoría de casos hemos de conectar al paciente a una máquina corazón-pulmón, que durante la cirugía pues va a hacer de oxigenación y va a hacer de bomba cardíaca y nos permitirá además poder parar el corazón, subir la temperatura, bajar la temperatura, etc. Pero eso determina que toda la sangre, y en esto la cirugía cardíaca es totalmente diferente a las demás, toda la sangre que aspiramos vuelve a pasar por una bomba que la reinfunde al paciente y así miles y miles de veces mientras dura la circulación extracorpórea. Con lo cual eso determina pues toda una serie de alteraciones de la homeostasis que favorecen el sangrado. Tenemos hemodilución, tenemos alteración plaquetar de diversa índole, tenemos alteración de los factores de la coagulación, coagulopatía de consumo, fibrinólisis activada y lo que se llama una respuesta inflamatoria global, con una activación de la cascada de las tininas, del complemento, etcétera, etcétera. ¿Cómo hemos de llevar a cabo un programa de cirugía cardíaca sin sangre? A ver, debe ser un programa que sea integral, es decir, que atienda a todas las necesidades asistenciales del paciente, tiene que ser transversal, porque el paciente de cirugía cardíaca, desde que entra en el hospital hasta que sale, pasa por muchos estamentos y por muchos médicos, y todos tienen que tener una continuidad de pensamiento. Tiene que ser multidisciplinar, porque participan muchos profesionales de áreas diferentes. Tiene que ser multimodal, porque hemos de actuar en diferentes momentos del proceso y con diferentes técnicas, y además tiene que ser individualizado. No es lo mismo una señora de 1,50 m y una hemoglobina de 11 preoperatoria que un señor de 2 metros y 11 de hemoglobina preoperatoria. No tienen nada que ver, porque uno será muy fácil no transfundirle y el otro será muy complicado no transfundirle. Acciones que podemos dirigir para minimizar o evitar las pérdidas sanguíneas y la transfusión. Pues tenemos medidas preoperatorias, intraoperatorias y postoperatorias. Yo hablaré sobre todo de las intraoperatorias. Pero la cirugía, en mi opinión, empieza ya antes de abrir al enfermo. ¿De acuerdo? ¿Y qué tenemos? Pues hombre, lo primero, hemos de poder identificar pacientes con alto riesgo de sangrado. Y para esto hay algunas escalas. Hombre, intuitivamente ya lo vemos que paciente puede sangrar más, ¿no? Pero hay una serie de escalas y fíjense que dan mucha importancia a la edad, a la superficie corporal y a la hemoglobina preoperatoria. ¿Por qué? Porque con superficie corporal pequeña tienes volemia pequeña y en cuanto pierda una cantidad pequeña de sangre tendrá una repercusión muy grande en la volemia global. ¿De acuerdo? Hay otras, reintervención, comorbilidad, etc. Después, hemos de optimizar el nivel de hemoglobina preoperatorio. Hemos de intentar meter al paciente en quirófano con el nivel de hemoglobina mejor posible. A veces lo podemos conseguir y a veces no, porque la cirugía es urgente o emergente. Hay que discontinuar los tratamientos anticoagulantes y antiagregantes. De esto seguramente ya se habló, pues el clopidogrel y la aspirina, es bueno poderlos dejar unos días antes, si es posible, para que haya menos actividad antiagregante. Hay que tener estudios completos de coagulación y de función plaquetar y hay que valorar la posibilidad de hacer una predonación autóloga, es decir, al paciente se le saca sangre un par de meses antes de la cirugía o un mes antes de la cirugía, se queda almacenada y luego se le puede pasar en el momento del acto quirúrgico. Medidas intraoperatorias. Fíjense que separo las tres primeras de todas las otras. A ver, se darán cuenta de que entre las preoperatorias, las intraoperatorias y las posoperatorias, en cirugía cardíaca podemos hacer entre 50 y 60 cosas diferentes para ahorrar sangre. Luego la gracia está en mezclarlas de manera adecuada para cada paciente, pero hay muchas cosas que podemos hacer. Fíjense cómo en las medidas intraoperatorias
Yo destaco las 3 primeras de forma muy importante. Primero, estrategia quirúrgica. O sea, debemos tener claro cómo vamos a hacer el abordaje, minimizar el tiempo de clampaje, minimizar el tiempo de CEC, utilizar normotermia. Segundo, técnica muy cuidadosa. Está claro porque no existe muy poco margen de error. En el paciente al cual puedes transfundir tienes un poco más de margen de error, porque puedes aguantar un sangrado mediante hemoderivados. Hay otros colectivos, como por ejemplo Testigos de Jehová, donde el margen de error es muy pequeño. Y monitorización del resultado. Tenemos medios para saber si la cirugía que hemos hecho, la hemos hecho bien, mal o regular. El eco intraoperatorio, la medición de flujos, la monitorización de perfusión cerebral, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer hemodilución aguda normovolémica. Podemos sacar sangre del paciente cuando tiene una buena hemoglobina y llenarla con suero, llenar ese espacio con suero, o con cristaloide o con coloides, de manera que lo que perdamos durante la intervención tendrá menos hemoglobina y cuando acabemos pasamos sangre con todos los factores y con todo el hematocrito que nos interesa. Podemos utilizar circuitos biocompatibles que hacen menos daño a la sangre. Hemos de disminuir al máximo la hemodilución. ¿Por qué? Porque si a un paciente lo hemos de conectar a una bomba corazón-pulmón que tiene unas tubuladuras, un reservorio, etcétera, ese espacio lo hemos de llenar con líquido, con cristaloides normalmente. Y eso hace que se diluya toda la sangre del paciente. Entonces, hemos de diluirlo lo menos posible. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues una cosa muy sencilla. Hasta hace muy poco operábamos igual con el mismo circuito a un paciente de 100 kilos que a una señora de 35 kilos que a un niño de 18. ¿Qué se hace? Se adecúan los circuitos de perfusión, pues para un paciente muy grande habrá que tener un reservorio muy grande, para un paciente más pequeño se puede hacer un reservorio más pequeño. Eso hace que, por ejemplo, nosotros, en pacientes mujeres de superficie corporal bajita y bajo peso, utilizamos circuitos pediátricos, porque el flujo que dan es suficiente y la hemodilución es muy inferior. ¿Qué podemos hacer también? Evitar demasiada infusión de líquidos en la inducción anestésica. Podemos hacer cirugía sin bomba. Podemos hacer cirugía con minicec, que son circuitos miniaturizados. Podemos ajustar el priming o el cebado de la bomba, es decir, poner el mínimo posible. Podemos hacer RAP, que eso quiere decir que utilizamos la propia sangre del paciente para llenar el espacio que necesita la bomba y las tubuladuras, de manera retrógrada, con la misma sangre del paciente. Podemos recuperar la sangre excedente cuando acabamos la cirugía, lo que queda en el circuito, lo reinfundimos. Podemos utilizar miniplegia, es decir, para parar el corazón, en lugar de poner cristaloides con potasio, efectos buffer, tampón, etcétera, utilizamos la propia sangre del paciente a la cual le añadimos potasio, porque en realidad el corazón se para por el potasio, no se para con todo lo otro. Podemos favorecer el drenaje durante la bomba, para que no tengan que aportar volumen. O sea, se pueden hacer muchas cosas. Controlar la heparina, neutralizar bien con la protamina, evitar la aspiración o la succión innecesaria, porque la succión determina rotura de elementos formes de la sangre, usar fármacos antifibrinolíticos, la protimina, el tranexámico, recuperadores celulares, y de recuperadores celulares hay de 2 tipos, el Cell Saver, el más famoso, el Hemovac, que es una ultrafiltración, o hacer una ultrificación modificada. ¿Cómo los utilizamos? Pues depende de cada paciente. El Cell Saver es muy bueno para recuperar sangre, pero te recupera una sangre que tiene un hematocrito alto, pero que no tiene proteínas, no tiene factores de coagulación, no tiene plaquetas y no tiene presión oncótica. En nuestra cirugía nos interesa más, por ejemplo, utilizar el Hemovac, que es una ultrafiltración que determina una sangre con hematocrito alto, pero además con alta presión oncótica porque mantiene las proteínas y los factores de coagulación. Hemostáticos tópicos, que seguramente ya los han visto, porque he visto las fotos, pues hay muchísimos, ¿no? Y luego, lo que hacemos al menos nosotros es esperar en quirófano al menos 1 hora después del cierre. Porque si en la primera hora el paciente sangra mucho, siempre es preferible abrir el enfermo en quirófano que no ir a la UCI, correr hacia el quirófano, etcétera, etcétera. Esta es la diferencia entre el Hemovac y el Cell Saver que les comentaba. Postoperatorio, pues esto es una cosa de la gente de la UCI, que lo hacen muy bien y no hay que explicarles nada, pero la obligación del cirujano es, al menos, los 3 primeros. Explicar si hay pleuras abiertas o no, si ha habido puntos de potencial sangrado o no, si la hemostasia ha sido cuidadosa o no, para que ellos lo sepan y puedan trabajar mejor. Vigilancia armada, criterios exigentes de reintervención por sangrado, porque si esperamos mucho podemos perder la oportunidad. Y
un consenso en los criterios de transfusión, pues no transfundir cuando no toque, de alguna manera, ¿de acuerdo? Todo lo demás pues son cosas que ya se han comentado y que ellos conocen muy bien, micromuestras, autotransfundir, lo de los drenajes, etcétera, etcétera. Simplemente para que vean que se puede hacer esta cirugía sin sangre. Estos son los resultados de los 211 pacientes que hemos operado aquí en Tecnon. Vean que el sangrado por drenajes fue bastante escaso, 400, más o menos 400 en las primeras 24 horas. Se han reintervenido por sangrado 3 pacientes, un 1,4%, de los cuales uno de ellos fue al cabo de un mes por una coagulopatía, y se han transfundido 31 pacientes, un 14,6%. Fíjense cómo en los testigos de Jehová, que también como referencia pues operamos bastantes, se han operado en estos últimos años 54 pacientes, y fíjense cómo eran pacientes de riesgo elevado. 3 disecciones tipo A, una operación de rosco en aorta, reintervenciones múltiples. La mortalidad esperada de este grupo era un 11%. La mortalidad que tuvimos fue un 1,9%. Se murió un paciente y por un problema neurológico. Ninguno se murió ni tuvo problemas por problemas de sangrado o derivados. Naturalmente no se transfundió ningún paciente, porque existe el compromiso de no hacerlo. Complicaciones hubieron muy poquitas. La hemoglobina de alta, fíjense que es de 9, es decir, se perdió muy poca sangre en todo el proceso, y la estancia hospitalaria fue similar a la del resto de pacientes. Conclusiones. El uso de hemoderivados aumenta la mortalidad del paciente de cirugía cardíaca. La cirugía cardíaca sin sangre puede realizarse de forma segura y eficaz, incluso en pacientes de alto riesgo, y es necesario concienciar a los profesionales e implementar programas de ahorro de sangre en cirugía, y sobre todo en cirugía cardíaca, donde la pérdida puede ser muy importante. Y creo que es todo. Muchas gracias.